Hay noches que definen una vida entera, noches donde las máscaras caen y el verdadero valor de una persona brilla más que cualquier diamante. La historia de hoy trata de una de esas noches, un momento que lo cambió todo. ¿Estás listo para descubrirlo? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Aquella noche de graduación, cuando las luces del salón brillaban como cuchillas y cada sonrisa parecía una máscara pulida, una verdad cruel atravesó el aire. No toda victoria es aplaudida por quien la merece. Ella tenía un nombre simple y pasos contenidos, Elisa, y ante las lámparas de cristal fue reducida a susurros, risitas y dedos que señalaban, como si su valentía de haber llegado hasta allí fuera un crimen imperdonable. Era un baile de gente importante, hijos de hacendados, herederos de bufetes caros, apellidos que valían invitaciones. El parqué brillaba como un espejo caro, el champán corría en copas altas y las orquestas de los comentarios venenosos tocaban más alto que el cuarteto de cuerdas. Elisa se ajustó el vestido prestado, azul celeste, tela simple que su madre había ajustado con alfileres escondidos. No había joyas relucientes en su cuello, había una pequeña medalla de la Virgen, gastada de tanto ser apretada entre los dedos en los días difíciles. Era el único brillo que le pertenecía por completo. Estela llegó como quien inaugura un reino. Vestido rojo de corte perfecto, sonrisa afilada, perfume caro que anunciaba su paso. A su alrededor, las amigas, las niñas bien de siempre, orbitaban en susurros. Estela miró a Elisa como quien evalúa una mancha en la porcelana, hasta que por fin encontraron una silla reforzada para ti, ¿verdad? Susurró. Y las risas vinieron a coro, ahogadas por las copas, pero lo suficientemente altas como para herir. Elisa apretó los labios y enderezó los hombros. No respondió. El silencio era la armadura que había aprendido a vestir desde el primer día de clase. En el escenario, el maestro de ceremonias anunciaba los nombres de los graduados. Cuando el de Elisa resonó, una ola de aplausos pulidos recorrió el salón, cortos, fríos, protocolares. Ella caminó hacia el diploma como quien atraviesa un campo minado. Cada paso aplastaba un recuerdo de biblioteca vacía, de almuerzo compartido, de autobús lleno de madrugada, y cada paso reavivaba la fe silenciosa que la había traído hasta allí. El diploma pesó en sus manos como un futuro posible, pero el verdadero peso vino después, porque en aquella platea estaba Rafael Alcántara, nieto de coroneles de la ganadería y heredero de un imperio de rebaños y contratos. 25 años, alto, corbata de seda discreta, mirada que parecía escuchar antes de hablar. Él sostuvo la mirada de Elisa por un segundo más de lo permitido por el manual social de Mindus. ¿Quién manda? Estela se dio cuenta y odió, porque lo que Elisa tenía de invisible, Rafael lo veía, y lo que ella tenía de imperfecto, Rafael lo reconocía como humano. La música cambió, y la primera pareja de apertura del baile sería elegida, a la antigua. El anfitrión invitaría a alguien que representara a los ojos del salón el espíritu de la generación. Estela se reposicionó con elegancia estudiada, cuerpo ligeramente inclinado, mano izquierda libre, sonrisa lista para la foto perfecta que contaría la historia que ella esperaba desde el primer día de clase. Sus amigas ya sabían la coreografía. Elogios susurrados, suspense fabricado, cámara del celular ajustada para el momento de la coronación. Elisa, por el contrario, retrocedió hacia una columna lateral cerca de las mesas donde los camareros dejaban botellas de agua. Apretó la medalla en el bolsillo del vestido y se prometió irse a casa temprano.
El vestido le incomodaba en las costuras. El tacón prestado le raspaba el talón y las palabras, siempre ellas, pinchaban como agujas. Mira el tamaño. ¿Cómo entró aquí? Pobrecilla. La becada tiene que agradecer, no aparecer. El cuarteto atacó un bolero y el salón se abrió como un libro caro que no se quiere prestar. Buenas noches, dijo Rafael al micrófono sin pedir silencio y aún así, lográndolo. Hoy bailo en homenaje a la valentía que nos trajo hasta aquí. Estela casi sonrió de alivio. Sonó como una contraseña. Las amigas suspiraron, ya inclinándose hacia adelante. El fotógrafo levantó la cámara. El destino parecía listo para repetir la vieja historia. Rafael agradeció con un gesto. Luego caminó por el salón lentamente, como quien busca algo que los demás no ven. Estela se humedeció los labios. Las amigas contuvieron el aliento. Elisa inclinó el cuerpo para esconderse mejor detrás de la columna. Y fue en ese instante exacto, el instante en que el salón contuvo la respiración y la envidia sonrió, que Rafael se desvió del camino previsto. No se detuvo ante el vestido rojo, no extendió la mano para la foto perfecta, no legitimó la coreografía de la élite. En lugar de eso, rodeó los cristales, cruzó el haz de luz que caía de la lámpara y fue hasta la sombra discreta junto a las botellas de agua. Se detuvo frente a Elisa, hizo una pequeña reverencia y dijo en un tono que no pedía, invitaba, ¿bailas conmigo? Mitad del salón se congeló, la otra mitad se aceleró en cuchicheos y videos. La palabra gorda fue tragada por gargantas que se bloquearon de sorpresa. Estela perdió el equilibrio de su pose y tuvo que agarrar a su amiga por el brazo para no tropezar con su propio tacón. «Esto es una broma», siseó. «Lo está haciendo para provocarme». Elisa no sabía qué hacer con las manos. La izquierda buscó la medalla. La derecha tembló en el aire. Recordó todas las puertas cerradas, todos los después vemos, cada vez que le explicaron su lugar en la fila de las expectativas. Y aún así, había en la invitación de Rafael algo que no era caridad, ni burla, ni espectáculo. Era respeto. Era una mirada que decía, tú perteneces. Yo no bailo bien, murmuró ella, intentando protegerse de una humillación más. Rafael sonrió de una manera que desarmaba cercas. Yo tampoco, aprendemos juntos. Y extendió la mano otra vez con paciencia. La música sostuvo una pausa que parecía hecha a medida para decisiones difíciles. Elisa respiró. Su mano tocó la de él. Cuando entraron en la pista, el salón no giró por romance, giró por shock. Celulares levantados, comentarios en cascada, aquella furia educada que intenta destruir lo que no controla. Graba, graba. Dios mío, se volvió loco. Va a romper el suelo. Quiere llamar la atención. Pero había también un silencio invisible. El silencio de quien reconoce la valentía, incluso sin saber ponerle nombre. El cuarteto, guiado por una directora de orquesta que no se rebajaba a chismes, aumentó un grado el volumen, como si protegiera a los dos con música. Los primeros pasos fueron vacilantes. Rafael la guiaba con cuidado, atento a su ritmo. Elisa, insegura, buscaba un lugar para el cuerpo que siempre le dijeron que ocupaba demasiado espacio. Y fue ahí que el milagro pequeño, de esos que nadie aplaude porque no sabe ver, sucedió. Al percibir el descompás, Rafael disminuyó el giro, ajustó el compás a la respiración de ella, y la sala entera tuvo que desacelerar con ellos. El poder, por primera vez en aquella noche, fue obligado a esperar. Estela no esperó. Avanzó hasta el lindo cinturón, borde de la pista, sonrisa aparente y voz dulce como veneno diluido. Rafael, llamó. Los fotógrafos están pidiendo una foto tuya conmigo y con las chicas. Rafael no apartó la mirada de Elisa. Ahora no, dijo. Estoy bailando. El ahora no
dolió más que un no definitivo, porque dejaba claro que había prioridades. Y en aquel minuto, la prioridad tenía un vestido azul simple, costuras ajustadas y manos temblorosas que aprendían a confiar. Los comentarios ácidos comenzaron a programar un escándalo. Una de las amigas de Estela cuchicheó con el DJ de apoyo, sugiriendo cambiar la música por algo más rápido que ridiculizara a quien no dominara la pista. El pedido fue negado por la directora de la orquesta, que lanzó una mirada de hierro y con un gesto del arco sumergió la sala en un tango lento. «Hoy no», parecía decir el violín. «Hoy quien corre para humillar es quien se quedará atrás». Pero la crueldad no se da por vencida tan fácil. En la mesa de al lado, un joven con el saco abierto comenzó a imitar pasos exagerados entre risas, copiando cada vacilación de Elisa. Otros le siguieron. La burla se convirtió en una coreografía paralela, y fue ahí que Elisa se detuvo, no por vergüenza, por dignidad. Soltó la mano de Rafael, dio un paso atrás y levantó el rostro. En su mirada, una decisión antigua. Ella no sería el espectáculo de la noche, ni para la burla de los ricos, ni para el heroísmo de nadie. El salón entero sintió el cambio en el aire, porque en aquel instante, antes de que alguien dijera algo, la luz principal falló y volvió a encenderse con una intensidad más suave, cortando las exageraciones y dejando la pista bajo un brillo casi sagrado. El cuarteto sostuvo un acorde. Rafael dio medio paso adelante, como quien se posiciona entre la tormenta y lo que importa. Y entonces Elisa habló con firmeza, sin elevar la voz, como quien escribe su historia con pluma definitiva. «No soy un chiste ni un trofeo, soy una persona». El silencio que se hizo no nació de la vergüenza, nació del espejo. Quien rió se vio, quien señaló reconoció su propio dedo, quien se creía grande percibió el tamaño de su propio vacío. La directora retomó el tango con delicadeza, devolviendo el tiempo al compás correcto. Rafael, con la mano extendida otra vez, no como salvador, sino como pareja, aguardó la respuesta que solo ella podía dar. Elisa sonrió levemente, una sonrisa que venía de un lugar que nadie allí conocía, y se dejó conducir de nuevo. En el borde de la pista, Estela mordía su propia incredulidad, y fue así, en medio del salón que ya la había condenado antes incluso de que ella entrara, que Elisa dio el primer giro que no le perteneció a nadie más que a ella. El vestido simple abrió un diseño azul en la luz, y, por primera vez en aquella noche, quien miraba no sabía si quería grabar o bajar los ojos, porque había algo innegociable creciendo allí, la dignidad de quien se cansó de pedir permiso para existir. Pero el baile aún guardaba un golpe frío, y una revelación que nadie esperaba. El salón parecía dividido en dos mundos. De un lado, las risas contenidas, la incredulidad, las miradas que buscaban un sentido en la escena inesperada. Del otro, un silencio reverente que no necesitaba palabras, solo el reconocimiento íntimo de que algo grandioso estaba sucediendo ante sus ojos. Pero lo que más dolía a los que se juzgaban superiores no era el gesto de Rafael, era la valentía de Elisa de permanecer allí, firme, sin bajar la cabeza. Estela, incapaz de aceptar la derrota, echó mano de su última arma, la crueldad pública. Con la voz dulce y cargada de veneno, levantó su copa de champán y delante de todos dijo lo suficientemente alto como para que resonara entre las lámparas. Es emocionante ver obras de caridad sucediendo incluso en un baile tan sofisticado como este. Rafael, felicidades por tu compasión. Realmente, bailar con alguien así es un gesto noble. Las risas regresaron como serpientes incitadas por el sonido de un silbato. Algunos aplaudieron de forma burlona. El golpe fue certero, pensado para herir no solo a Elisa, sino también a Rafael. Para los presentes, la frase sonaba como la verdad disfrazada de ironía.
que aquella invitación no era más que una limosna elegante. Elisa sintió el corazón dispararse, la sangre latía en sus sienes y por un instante pensó en retroceder, dejar la pista, desaparecer en el anonimato que siempre le habían impuesto. Pero Rafael no dio espacio para la huida. Sin perderla, calma. Tomó la copa de su propia mesa y la levantó también. Su voz, grave y segura, recorrió el salón como el sonido de un trueno. No es caridad, Estela, es respeto, es reconocimiento, es elección. El silencio cayó nuevamente. Esta vez, pesado, incómodo, insoportable para quien esperaba risas. Las cámaras de los celulares captaron cada detalle. La expresión de shock de Estela, la mirada firme de Rafael y el semblante emocionado de Elisa, que luchaba por mantener los ojos secos. Él se volvió hacia ella y sin miedo a la exposición, dijo en alto y buen sonido: «Elisa, desde el primer día en esta universidad, fuiste la persona que más me inspiró. No por la riqueza que no tienes, ni por la apariencia que intentan juzgar, sino por la fuerza de continuar cuando todos intentaron detenerte. Hoy bailo contigo porque quiero que el mundo sepa lo que siempre supe. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido». El salón entero tragó saliva. El cuarteto seguía tocando, pero ahora cada acorde parecía acompañar el ritmo de un corazón colectivo en shock. Estela perdió el aliento, las amigas intercambiaron miradas de pánico, y Elisa, antes la sombra discreta junto a las botellas de agua, se convertía en el centro de la escena, no por piedad, sino por mérito. Respiró hondo, las lágrimas amenazaban con brotar, pero resistió. Sostuvo la mano de Rafael y con la postura erguida continuó bailando. A cada giro, el vestido azul, simple y cosido con amor materno, se transformaba en un símbolo. Ya no era la tela pobre que vestía a una becaria humillada. Era la bandera de la resistencia, de la dignidad, de la verdad que nadie podía negar. En un lateral de la pista, un profesor observaba en silencio, emocionado. Él recordaba a la chica que llegaba temprano a la biblioteca, comía en silencio en el pasillo y aún así entregaba trabajos impecables. En sus ojos había orgullo y una plegaria silenciosa para que Elisa entendiera aquella noche que su valor siempre había sido innegociable. Cuando la música terminó, el salón estalló en aplausos, algunos sinceros, otros forzados, muchos por pura obligación social. Pero para Elisa no importaba. Lo que importaba era que en aquel momento ella había sido vista, no como la becaria pobre, no como la chica gorda, objeto de burlas, sino como la mujer que, contra todas las expectativas, había bailado en el centro de la pista y con el hombre que todos juzgaban inalcanzable. Rafael se inclinó ante ella en una reverencia, y el gesto selló más que un baile. Selló una promesa, una semilla de futuro, un cambio que nadie allí jamás olvidaría. Y mientras el salón aún procesaba lo que había sucedido, Estela salió apresuradamente, tragándose el llanto y el gusto amargo de la derrota. Su reinado había terminado en una única música, y a partir de allí comenzaba el ascenso de una historia que nadie se atrevería a imaginar. Porque en el fondo todos sabían, aquella noche no terminaría solo en pasos de baile. Sería recordada como el inicio de un giro que cambiaría destinos. Y fue en ese exacto instante que Elisa, sin darse cuenta, comenzó a escribir la parte más poderosa de su vida. Aquella noche de baile quedó grabada como un corte profundo en dos mundos. El mundo de quien creía que el poder y la belleza lo compraban todo, y el mundo de quien sabía que la dignidad no se vende ni se negocia. Pero si para muchos invitados el episodio terminó con un brindis forzado y la vuelta a la música, para Elisa fue el inicio de un camino aún más cruel. Porque las heridas más dolorosas no se abren en público, sino en el silencio de los días que siguen.
A la mañana siguiente, mientras las redes sociales de los compañeros servían con videos, comentarios y chismes, Elisa intentaba concentrarse en la realidad simple de su casa. El vestido azul ya estaba doblado sobre la silla, listo para ser devuelto a la vecina que lo había prestado. El tacón estaba guardado de vuelta en la caja de cartón que olía a naftalina, pero las palabras resonaban como cuchillos, obra de caridad, chiste de salón, limosna de millonario. En el pequeño cuarto, donde compartía espacio con los libros usados de la universidad, miró la medallita de la Virgen colgada en la cabecera. La tocó con cuidado, como quien busca un refugio, pero no lloró, no porque no doliera. Dolía como una quemadura en el alma, sino porque el llanto a esa altura sería un lujo que no podía permitirse. Necesitaba trabajar el fin de semana para ayudar a su madre en el mercado. Necesitaba estudiar para los últimos exámenes. Necesitaba resistir. El mundo no le daba el derecho de parar. En la universidad, la hostilidad ganó nuevas formas. Ya no eran solo risitas o comentarios al oído. Eran silencios pesados, miradas que atravesaban, puertas que se cerraban discretamente cuando ella se aproximaba. Profesores comentaban, pero fingían no oír. Y las niñas bien, lideradas por Estela, habían transformado el rechazo en un espectáculo organizado. Crearon grupos de mensajes solo para burlarse de ella, compartiendo fotos del baile con leyendas crueles, montajes que la ridiculizaban. La gorda de la graduación, la becaria del hacendado, la vergüenza de la élite. Elisa soportaba en silencio, no respondía. No bajaba al nivel de ellas, pero el silencio también dolía. Había noches en que se encogía en el colchón fino e imaginaba cómo sería simplemente desaparecer. Desaparecer del radar, volver a ser invisible. Porque ser invisible dolía, pero ser ridiculizada hería aún más profundo. Rafael, por su parte, no demostraba vergüenza. Al contrario, parecía aún más firme en su elección. Pasaba por los pasillos y saludaba a Elisa con un gesto natural, sin exageraciones, sin intentar protegerla, solo tratándola como igual. Pero ese gesto simple solo aumentaba la furia de Estela. Cada vez que lo veía sonriendo a Elisa, armaba un nuevo plan para herirla. Y fue así que nació la escena que más marcaría aquellos días. Era una tarde bochornosa, la cafetería llena de estudiantes, comentando los últimos trabajos. Elisa, sentada en un rincón, abrió la fiambrera simple que había traído de casa. Arroz, frijoles y un pedazo pequeño de pollo. Mientras movía el tenedor, sentía las miradas. Estela se aproximó con su habitual corte de amigas. Con un movimiento teatral, golpeó su bandeja en la mesa, haciendo que todos miraran. ¿No te cansas de exponerte de esta manera? ¿De creer que puedes andar entre nosotros solo porque tienes una beca pagada por el gobierno? Elisa permaneció callada, pero Estela no paró. Miren su comida, parece comida de perro. Seguro que a Rafael le está encantando toda esta autenticidad tuya, ¿no? Las amigas rieron a coro, y antes de que Elisa pudiera reaccionar, Estela tomó la fiambrera y la volcó sobre la mesa. El arroz y los frijoles se derramaron sobre los libros y cuadernos, manchando las anotaciones con aceite y caldo. El silencio en la cafetería fue ensordecedor. Muchos bajaron la mirada, incapaces de reaccionar, pero nadie levantó la voz. Elisa respiró hondo. Las lágrimas ardían, pero no cayeron. Apenas tomó una servilleta, limpió el cuaderno como pudo y recogió lo que quedaba de la fiambrera. No gritó, no contraatacó, solo se quedó en silencio. Un silencio que gritaba más alto que cualquier respuesta, y fue en ese silencio que Rafael entró. Había visto la escena desde lejos y sus pasos firmes cortaron el pasillo. Se aproximó, miró fijamente a Estela por un largo segundo y sin decir una palabra, se arrodilló al lado de Elisa, ayudándola a recoger los restos de la comida.
El gesto simple incendió el ambiente. Unos sonrieron en apoyo, otros quedaron en shock, y Estela temblaba de odio. «Esto es ridículo», murmuró, pero su voz ya no tenía el peso de antes. Elisa se levantó con los ojos llorosos. Rafael sostuvo su brazo y con firmeza dijo en tono bajo pero audible: «Ellos no saben quién eres, pero yo sí». Esas palabras resonaron como una promesa, pero para Elisa el peso del rechazo aún era mayor que cualquier defensa. Al volver a casa sola, caminando por las calles estrechas y mal iluminadas del barrio simple donde vivía, repetía en pensamiento: «Ellos no saben quién soy, pero yo sí», porque en el fondo la duda ya comenzaba a transformarse en fuerza, pero aún era temprano. El dolor necesitaba quemar un poco más para que el fuego de la transformación viniera con la fuerza de una tormenta. Los días siguientes se convirtieron en una carga pesada, como si cada minuto llevara piedras invisibles en la espalda de Elisa. El baile aún era tema en todos los rincones de la universidad. Cada pasillo parecía repetir el mismo eco. Risitas ahogadas, cuchicheos venenosos, miradas atravesadas. Lo que para Rafael había sido solo una elección sincera, para los demás se transformó en un espectáculo cruel de humillación prolongada. Las amigas de Estela sabían cómo herir en silencio. No era necesario levantar la voz. Bastaba la puerta que se cerraba con más fuerza cuando Elisa se aproximaba. El banco vacío, que nadie ocupaba a su lado. El intercambio de miradas cómplices cuando su nombre era citado. Y estaban también las notas anónimas dejadas en su carpeta, frases cortas, venenosas, diseñadas para corroer su autoestima. «No perteneces aquí. La caridad del millonario no dura. Vuelve a donde viniste». Elisa, en casa, guardaba cada nota en una caja de zapatos escondida en el armario. No porque creyera en las palabras, sino porque necesitaba recordar el dolor. Aquellas frases eran el retrato de la lucha que enfrentaba todos los días, un retrato cruel pero verdadero, y en el fondo ella sabía que aquella caja sería un testimonio de que había resistido. La madre de Elisa percibía el cambio en los ojos de la hija, las ojeras profundas, la sonrisa escasa, la voz que se volvía cada vez más baja. «Hija, ¿qué está pasando?», preguntaba mientras cortaba verduras en la pequeña cocina. Elisa respondía siempre lo mismo: «Nada, mamá, solo cansancio». Pero cuando la madre se daba la vuelta, ella cerraba los ojos y contenía las lágrimas, porque no quería preocuparla, porque no quería que su dolor fuera un peso más para la mujer que ya cargaba el mundo en sus espaldas. El mayor contraste venía siempre de Rafael. Él parecía ver a través de su silencio. No la trataba con lástima, ni como trofeo, sino con la naturalidad de quien reconoce valor. A veces caminaba a su lado hasta la biblioteca. Otras dejaba un libro sobre su mesa con una dedicatoria discreta: «Para inspirar tu fuerza». Ese gesto, sin embargo, solo aumentaba la furia de quienes la odiaban. Si antes era invisible, ahora era un objetivo. Y cuanto más digna permanecía, más cruel se volvía el mundo a su alrededor. Cierta tarde, durante una clase, el profesor pidió que los alumnos formaran grupos para un trabajo final. Todos se levantaron y se organizaron rápidamente. Elisa, como de costumbre, se quedó de última, caminando despacio, esperando que alguien la llamara. Nadie la llamó. Todos ya se habían organizado. Cuando levantó los ojos, encontró solo el vacío, y entonces Estela levantó la voz: «Profesor, creo que ella puede quedarse sola, ya que le gusta tanto ser diferente, que pruebe que puede hacerlo sin ayuda». El salón explotó en risas contenidas. El profesor dudó, incómodo, pero no dijo nada. Elisa asintió en silencio, aún sabiendo que aquello significaba noches en vela y esfuerzo redoblado. Volvió a su silla con el corazón pesado, pero con el semblante sereno, porque sabía que cada humillación era una
llama que tarde o temprano iluminaría su victoria. Ese mismo día, al salir de la universidad, caminó hasta un parque cercano, se sentó en un banco de madera y abrió su bolso. Sacó de adentro una fotografía antigua. Ella, aún niña, con uniforme de escuela pública, sosteniendo un certificado de la mejor redacción del año. Sonrió con amargura. Recordó cómo el director de la escuela le había dicho en aquella época que tenía un futuro brillante. Y ahora, ante tantas barreras, se preguntaba si aquel futuro aún era posible. El viento de la tarde mecía los árboles y junto al susurro de las hojas escuchó dentro de sí una respuesta silenciosa. Continúa, no te rindas. Tal vez fuera solo su mente exhausta. Tal vez fuera la fe que nunca la había abandonado. Pero el efecto fue inmediato. Guardó la foto de vuelta en el bolso, respiró hondo y levantó el rostro. El mundo podía reír, burlarse, rechazar, pero dentro de ella aún había un fuego que no se apagaba. Esa noche, antes de dormir, abrió nuevamente la caja de zapatos con las notas crueles. Leyó cada una por una, sintiendo el peso de las palabras. Después, cerró la tapa con firmeza y dijo en voz baja, «Ustedes no van a definirme», y apagó la luz. Era solo el comienzo de su resistencia. Aún había más dolor por delante, pero también había señales de que pronto algo cambiaría. Y cuando cambiara, nadie más podría fingir que no la había visto. Antes de que la graduación transformara su vida en blanco de miradas, antes de que las bromas sobre su cuerpo resonaran en los pasillos de la universidad, antes incluso de que Rafael se convirtiera en una sombra luminosa en su historia, Elisa ya conocía la dureza de la vida. Su pasado era un libro de páginas rasgadas, donde cada línea había sido escrita con lágrimas, sudor y la dignidad de quien nunca se rindió. Creció en una pequeña casa de ladrillos a la vista, en el barrio simple de una ciudad del interior. El techo de zinc crujía cuando llovía y el viento atravesaba las rendijas de las ventanas de madera. La madre, doña Carmen, era vendedora en el mercado, mujer de manos callosas, siempre con olor a ajo y cebolla. El padre, albañil, había enfermado demasiado pronto, víctima de una vida de esfuerzo, dejando para la familia solo memorias y deudas. Elisa, la hija mayor, aprendió temprano lo que significaba la responsabilidad. Mientras otras niñas jugaban a las muñecas, ella ya sabía hacer cuentas para ayudar a su madre a organizar el dinero del mercado. Su cuerpo, desde la infancia, siempre fue motivo de comentarios: gordita, rechoncha, desaliñada. En la escuela, las compañeras se reían cuando ella corría en el patio y los apodos eran lanzados como piedras. Pero había también profesores que veían más allá. Uno de ellos, el profesor de lengua, solía decir: «Elisa, tienes palabras en la mirada, nunca dejes que nadie calle esa fuerza». Y fue él quien incentivó a la niña a participar en concursos de redacción. Y fue en esos concursos que Elisa descubrió algo que nadie podría robarle: la capacidad de transformar el dolor en historia, el silencio en voz. Pero el pasado no le dio solo palabras, le dio pérdidas. Una de las más duras ocurrió cuando tenía solo 12 años. El padre, debilitado por la enfermedad, partió de repente, dejando un vacío que parecía tragarse la casa entera. Ese día, Elisa vio a su madre llorar por primera vez y al mismo tiempo sintió nacer dentro de sí una determinación silenciosa. Ella sería el pilar de aquella familia. No importaba cuán pesado fuera el fardo, ella lo cargaría. Los años siguientes fueron de sacrificios. Mientras sus compañeras de escuela hablaban sobre fiestas y viajes, Elisa estaba detrás del puesto de frutas de su madre, atendiendo clientes, estudiando entre una venta y otra. El sudor corría, el sol quemaba, pero ella nunca se quejaba. Al contrario, encontraba en aquel esfuerzo una extraña forma de orgullo.
cada peso contado, cada cuaderno comprado con dificultad, era una victoria invisible pero verdadera. Cuando llegó el momento de intentar la universidad, las puertas casi se cerraron antes de abrirse. Las matrículas eran imposibles para su realidad, pero fue su persistencia y su inteligencia lo que le valió una beca de estudios integral. La noticia llegó como un rayo de esperanza. Doña Carmen lloró al ver la carta de aprobación. «Vas a cambiar nuestra historia, mi hija», dijo, abrazándola, y Elisa creyó. Sin embargo, el ingreso al mundo académico trajo nuevas espinas. La universidad era territorio de élites, donde los apellidos valían más que los diplomas. Desde el primer día, Elisa percibió que no sería fácil. Las miradas que medían su ropa simple, las risitas al ver su fiambrera, los comentarios sobre su beca, todo parecía recordarle a cada instante que ella no pertenecía a aquel lugar. Y aún así, ella permaneció, porque para ella no era solo sobre un diploma, era sobre honrar la memoria del padre, sobre darle a la madre un futuro de menos cansancio, sobre probar que la pobreza no es una sentencia, es un punto de partida. Fue en ese escenario que surgió Rafael. Al inicio, un rostro distante, un nombre demasiado pesado para ser ignorado, hijo de uno de los mayores ganaderos de la región, heredero de tierras, de ganado y de poder. Pero lo que sorprendía en Rafael era su simplicidad. No hablaba alto, no ostentaba, observaba. Y fue observando que notó en silencio la forma en que Elisa cargaba su mundo, cómo nunca devolvía las provocaciones, cómo se recogía en dignidad cuando la maldad le era arrojada. Ella por su parte nunca osó acercarse. Veía en él un universo inalcanzable, una estrella que brillaba en otra galaxia. Pero en el fondo nutría una admiración secreta, no por el dinero, no por el estatus, sino por la serenidad de quien parecía ver más allá de la superficie. Y esa admiración fue creciendo en silencio, escondida en miradas rápidas, en suspiros guardados, en sueños no confesados. El pasado de Elisa estaba hecho de ladrillos de dolor, pero también de semillas de esperanza. Y en aquel baile de graduación, cuando Rafael le extendió la mano, todos los años de rechazo, todas las notas crueles, todas las noches de trabajo y estudio silencioso, se condensaron en un único momento. Un momento que no era solo un baile, era justicia, era reconocimiento, era la vida diciendo por primera vez, «Yo te veo». Pero el destino aún guardaba pruebas, porque antes del ascenso siempre hay una caída. Y Elisa tendría que enfrentar una vez más las sombras de su pasado, ahora mezcladas con las luces intensas de un futuro inesperado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Había, en el corazón de Elisa, una música antigua que no venía de violines de gala, sino de una vieja radio de pilas apoyada sobre la estufa de 2 hornillas. Era el sonido de las tardes de sábado en que el padre, con los pies cansados y las manos marcadas de cemento, daba vueltas por la cocina, como si aquel suelo de cemento pulido fuera el salón más bonito del mundo. Cuando el mundo se ría de ti, baila en medio de él, decía, riendo con los ojos mientras la levantaba ligeramente del suelo. Doña Carmen aplaudía fuera de ritmo, reía, y por un instante la casa parecía más grande, iluminada por una alegría que no dependía de nada. En aquel tiempo, antes de las deudas, antes de la enfermedad, antes de la ausencia que vendría, Elisa aprendió que bailar no era saber pasos, era no pedir permiso para existir. La vida, sin embargo, no respeta recuerdos.
El padre enfermó pronto y con la enfermedad vinieron medicinas caras, trabajo doble y la prisa cruda de crecer. Elisa aprendió a negociar precios en el mercado, a calcular el cambio con rapidez, a estudiar en el mostrador mientras la madre pesaba tomates y aprendió principalmente a tragar humillaciones con la cabeza erguida. La clienta que pedía mano ligera, porque los pobres engañan en el peso. El fiscal que revisaba el puesto de la familia como si buscara contrabando. La vecina que se ofrecía a arreglar el uniforme apretado de la niña, como si el cuerpo de ella fuera un defecto a corregir. Fue en una de esas tardes de sol duro que una coincidencia vestida de destino se atravesó en el camino de Elisa. La madre la había enviado con una caja de frutas hasta la hacienda San Isidro, una de las propiedades de la familia Alcántara, para entregar un pedido grande que ayudaría con las cuentas del mes. El portón era alto, de hierro. La entrada, un camino de tierra bien cuidado, bordeado de bugambillas. El capataz recibió la entrega con frialdad burocrática, pero al ver a la niña con el peso en las manos, señaló un cobertizo. «Déjalo allí, el muchacho te ayuda». El muchacho era un chico de su edad, quizás un poco más. Alto, camisa de algodón clara, una guitarra apoyada en la silla. Tenía el mismo nombre simple que un día resonaría entre lámparas de cristal. Rafael, no el apellido, solo Rafael. Cuando la vio entrar, se apresuró a sostener la caja que casi se resbalaba de los brazos de ella. «Cuidado», dijo en un tono que no traía lástima, sino cuidado verdadero. Ella agradeció avergonzada, intentando esconder la costura suelta del bolsillo de su vestido. «Es para la cocina», él indicó, guiándola por un camino lateral. En medio del trayecto, lo inevitable. Dos muchachos, tal vez empleados mayores, rieron alto al verla jadear bajo el peso de las cajas. «Deja que la gordita puede, mira cómo resopla», dijo uno. La risa la golpeó de lleno. Rafael se detuvo, no elevó la voz, no dio un discurso, solo miró a los dos con una firmeza desconcertante. «Aquí nadie humilla a quien está trabajando. Si no van a ayudar, salgan del camino». No era ira, era autoridad serena. Los dos se callaron, entre avergonzados y contrariados, y se alejaron. Elisa no dijo nada. Su silencio, otra vez, era armadura y agradecimiento. En el pequeño porche de la cocina, mientras descargaban las frutas, Rafael señaló la radio antigua que tocaba bajito, olvidada en algún rincón. «¿Te gusta la música?» Elisa rió levemente. «Me gusta bailar, pero solo en la cocina de mi casa». Él hizo un gesto de quien comprende. «Los mejores salones tienen una estufa encendida», comentó casi bromeando. Luego, con una curiosidad cuidadosa, preguntó: «¿Dónde estudias?». Al oír que ella soñaba con la universidad, pero temía por el dinero, él asintió con la seriedad de quien sabe cómo funciona el mundo y al mismo tiempo desea que funcione diferente. Antes de irse, Elisa sacó del bolsillo la medalla gastada que siempre cargaba, regalo de la abuela en una Navidad de pocos regalos y mucha fe. A veces, cuando la valentía faltaba, la apretaba entre los dedos hasta doler. Mi padre decía que cuando el mundo se ría de mí, yo debo bailar en medio de él, murmuró casi para sí misma, como quien confiesa un secreto a alguien que tal vez entienda. Rafael sostuvo su mirada por un instante. «Entonces prometes que cuando se rían, vas a bailar», dijo con una sonrisa que no prometía nada más que respeto. «Prometo», respondió ella, sin saber que aquella promesa lanzada al viento de una tarde cualquiera volvería años después como destino cumplido. En el camino de vuelta, Elisa se detuvo en un banco de la plaza y escribió, apresurada, en un papel de envolver, un pequeño texto que mezclaba oración y poema. «Cuando el mundo se ría de mí, voy a bailar en medio de él. No por desafío, sino porque mi corazón aprendió a hacer ruido en silencio». Dobló la hoja,
la selló con cinta adhesiva y escribió por fuera, sin firma. Para quien necesite recordar que la valentía también es una música. No tuvo el valor de entregárselo a Rafael. Avergonzada, dejó el sobre la silla donde la guitarra había estado apoyada y salió rápido, casi corriendo antes de que alguien la notara. Pensó que el viento se lo llevaría, pensó que nadie lo leería, pensó que era solo una forma de guardar una parte de sí. Los meses pasaron, el padre de Elisa empeoró y luego partió, dejando un vacío que no cabía en las habitaciones. La vida apretó aún más, como un nudo ciego que insiste en reducir el aire. La promesa de bailar cuando se burlaran de ella quedó como un eco lejano, a veces ahogado por el pragmatismo del día a día, a veces vívido como un rayo en medio de la tarde. Lo que ella no sabía, y solo descubriría años después, es que aquella hoja amarillenta de papel de envolver no fue llevada por el viento. Fue guardada, doblada con cuidado, protegida del tiempo por alguien que, por un instante, vio en aquella frase una verdad que también necesitaba. Años después, ya en la universidad, antes del baile, hubo una madrugada en que Elisa pensó en renunciar. Los números en el cuaderno de cuentas no cerraban. La beca apenas cubría los libros y las palabras de los pasillos cortaban como cuchillas. Esa noche revolvió el cajón en busca de cualquier esperanza que cupiera en una mano. Encontró, entre fotos antiguas, el comprobante de la beca de estudios y una nota del profesor de lengua. Si un día olvidas quién eres, vuelve a leer lo que escribes. Leyó sus propias redacciones de infancia como quien abre una ventana y lloró en silencio, no de derrota, sino de nostalgia de sí misma. Entonces apretó la medallita, respiró y siguió. El baile vino como el clímax y el cuchillo. Rafael la eligió para bailar y la antigua promesa, sin que ella lo supiera, fue cumplida delante de todos. El mundo rió y ella bailó en medio de él, y bailó de la manera que el padre le había enseñado, no para vencer a nadie, sino para no traicionarse a sí misma. Lo que el salón no vio, lo que los celulares no captaron, lo que ni el cuarteto de cuerdas consiguió traducir, fue el detalle que explicaba el gesto de Rafael. Él había reconocido la frase en el brillo firme de la mirada de ella. Había reconocido la medallita gastada. Había reconocido la valentía que un día leyó en un papel de envolver. Él no estaba eligiendo a una desconocida, estaba honrando una memoria. A la mañana siguiente al baile, cuando el ruido cruel inundó las redes, Elisa encontró sobre sus cuadernos en la biblioteca un libro de tapa azul marino. Dentro, como marcador de página, un sobre antiguo, gastado en los bordes, doblado en 4. Las manos temblaron. Al abrirlo, vio su propia letra de adolescente, los bordes amarillentos por el tiempo, la frase que había escrito casi como una oración. Cuando el mundo se ría de mí, voy a bailar en medio de él. Y justo debajo, con un trazo desconocido, una respuesta escrita años antes con tinta ya desvaída. Yo voy a abrir espacio en esa ronda. ¿Firma? Ninguna, solo una R. El corazón de Elisa latió desacompasado, como en las tardes en la cocina. El pasado que ella imaginaba enterrado bajo cuentas, pérdidas y risas ajenas, llegaba a la mesa de estudio como quien enciende una luz desde adentro hacia afuera. Alguien había guardado su pedazo de valentía todos esos años. Alguien lo había traído de vuelta exactamente al día siguiente del más público de los juicios. No era coincidencia, era un recado, era una promesa que se representaba. No estás sola. Esa noche, antes de dormir, Elisa sacó la caja de zapatos del armario, la misma donde guardaba las notas crueles. La abrió y con una calma casi litúrgica, comenzó a rasgar una por una, no para fingir que no dolieron, sino para rehusar que fueran su biografía. En otra caja más pequeña,
Guardó el sobre del poema antiguo, la nota del profesor de lengua, el comprobante de la beca y una foto del padre con las manos sucias de cemento y los ojos limpios de esperanza. Cerró la caja y escribió por fuera con bolígrafo azul: pruebas de que existo. Días después, ya con el polvo digital del baile comenzando a asentarse, un correo electrónico llegó de madrugada, enviado por un profesor que raramente escribía fuera de horario. Elisa, el consejo del curso, reabrió la inscripción para la ponencia final de los graduados, aquella en que un alumno habla en nombre de la generación. Vi tu trabajo de conclusión. Sé que no eres la elegida del grupito, pero creo que tienes algo que decir. Si quieres, puedo nominarte. Sé que lloverán quejas, pero si aceptas, ven mañana a las 7 y trae tu voz. Elisa leyó y releyó. Sintió miedo, sintió rabia, sintió ganas de decir no, sintió ganas de decir sí. En el fondo, sintió lo mismo que había sentido en la cocina cuando el padre le extendió las manos al son de una radio antigua, una llamada mansa a ocupar un espacio que siempre le fue negado. Y entendió la señal que el pasado le entregaba. Era la hora de hablar, no para vengarse, sino para decir lo que necesita ser dicho por quien carga el mundo en la espalda, y aún así no deja de bailar. A la mañana siguiente, llegó a la universidad antes que el sol. El cielo dolía de tan claro, la biblioteca aún dormía, en el bolsillo la medallita, en el bolso el sobre antiguo, y en el pecho una certeza que no nacía de la aprobación de los otros, sino de algo más profundo. Si el mundo insistía en reír, ella continuaría bailando, ahora con palabras, con aquellas que un día el profesor reconoció en su mirada, con aquellas que el chico de la hacienda ayudó a guardar en el tiempo, con aquellas que la harían delante de todos, transformar el silencio en mapa y el dolor en camino, porque en algún momento toda historia nos cobra la valentía de pasar la página, y la página siguiente ya estaba esperando con un lugar marcado para el nombre de ella. El auditorio de la universidad estaba lleno. Era la tarde de la ceremonia de despedida, donde algunos alumnos serían invitados a dar un discurso en nombre de la generación. Todos sabían que la elegida natural sería Estela, la heredera perfecta, la que siempre había dominado los pasillos con su voz dulce y veneno escondido. Ella ya estaba lista para subir al escenario, vestido impecable, maquillaje calculado, sonrisa ensayada frente al espejo. Las amigas cuchicheaban animadas, preparando los celulares para registrar el triunfo. Pero algo en el guión de aquella tarde sería diferente. Un profesor mayor, respetado por todos, se ajustó las gafas y tomó el micrófono. Su voz resonó por el salón con la serenidad de quien no teme confrontaciones. Señores, este año abriremos espacio para que otra voz sea escuchada, una voz que carga la esencia de la perseverancia, de la resiliencia y de la verdadera razón de estar aquí. Invito al escenario a Elisa. El shock recorrió el auditorio como una ola invisible. Surgieron risitas nerviosas. Algunas personas torcieron los ojos. Estela, inmóvil, tuvo que forzar una sonrisa que se escurría como máscara agrietada. El nombre de Elisa resonaba como un desafío. Ella se levantó despacio. El vestido simple, azul de nuevo, cosido por la madre, desentonaba con el brillo lujoso alrededor. En los pies, zapatos discretos. En las manos, un fajo de papeles temblando. Pero en la mirada había algo que nadie esperaba: firmeza. Cada paso de ella hasta el escenario sonaba como un martillo golpeando puertas que antes le fueron cerradas. Subió al atril. El público murmuraba, ansioso por el ridículo que creían presenciar. Elisa respiró hondo, apretó la medallita que traía en el bolsillo, cerró los ojos por un instante y recordó al padre. Cuando el mundo se ría de ti,
baila en medio de él. Abrió los ojos y comenzó. Yo no vengo de apellidos fuertes, no vengo de herencias millonarias. Vengo de un puesto de frutas en el mercado. Vengo de noches en vela, de autobuses llenos, de fiambreras simples. Vengo del silencio de quien es ridiculizado todos los días y aún así insiste en continuar. El auditorio se calló. El timbre de su voz no era alto, pero tenía peso. Era como una piedra lanzada a un lago. Cada palabra creaba ondas. Muchos de ustedes se rieron de mí. Muchos me señalaron con el dedo. Dijeron que yo no pertenecía a este lugar, que era un chiste, y durante mucho tiempo lo creí. Pero hoy, delante de todos, sí, yo pertenezco, porque el valor de alguien no se mide por el vestido que usa, ni por el cuerpo que carga, sino por la valentía que trae en el alma. El silencio se profundizó. Algunos alumnos bajaron los ojos, avergonzados. Otros apretaron los labios intentando contener la emoción. Incluso profesores, acostumbrados a discursos protocolares, se removían en sus sillas tocados por la verdad cruda. Elisa levantó los papeles en las manos, luego lentamente los puso a un lado. No necesitaba nada escrito, hablaría con el corazón. Cuando el mundo se rió de mí, yo bailé en medio de él. No porque supiera bailar, sino porque aprendí de mi padre que la valentía es no pedir permiso para existir. Hoy no hablo solo por mí, hablo por todos los que ya fueron llamados menos, por todos los que oyeron que no podían, por todos los que cargan en los hombros el peso de ser invisibles. En ese momento, lágrimas comenzaron a escurrir discretamente por rostros que nunca habían experimentado el dolor del rechazo, pero que, por primera vez, se ponían en el lugar de ella. El clima había cambiado. El silencio ya no era de escarnio, era de respeto. Estela, en el rincón, se mordía los labios, intentando sostener una expresión de desdén, pero los ojos llorosos la traicionaban, porque la verdad, cuando es dicha con dignidad, es un espejo que nadie puede evitar. Elisa respiró hondo y finalizó. Hoy, tal vez no tenga las joyas, el apellido, ni el cuerpo que ustedes consideran perfectos, pero tengo algo que nadie aquí puede quitarme. La certeza de que mi lugar no me fue dado, yo lo conquisté, y cada humillación que soporté se transformó en fuerza. Entonces, si aún queda alguien que dude de mi valor, solo puedo decir una cosa. Mírenme, estoy aquí, vencí. El auditorio explotó en aplausos. No aplausos protocolares, sino prolongados, intensos, de pie. Profesores aplaudían con orgullo. Colegas que antes la ridiculizaban, ahora se levantaban en reconocimiento. Y en medio del público, Rafael sonreía, no una sonrisa de conquista, sino de alivio. Porque la niña que un día le entregó valentía en un papel de envolver, ahora devolvía al mundo la misma valentía, multiplicada en eco. Cuando bajó del escenario, aún bajo aplausos, Elisa sintió algo dentro de sí cambiar. Ya no era la becaria humillada, no era la chica invisible, era una mujer que había transformado el dolor en voz, el silencio en victoria, y nadie podría robarle eso. Pero la escena aún guardaba una sorpresa. Al cruzar el pasillo lateral para volver a su lugar, Estela surgió frente a ella, rostro tembloroso, ojos rojos. Por un instante pareció que diría algo cruel, pero solo murmuró entre dientes, casi sin voz. «Arruinaste todo». Elisa la encaró de frente. No sonrió, no atacó, solo dijo firme. «Yo no arruiné nada, solo mostré la verdad». Y continuó su camino, dejando a Estela parada, sola, frente al público que ya no la aplaudía. El eco de los aplausos aún vibraba en las paredes del auditorio cuando Elisa volvió a sentarse. Las manos temblaban, no de miedo, sino de la descarga de valentía que acababa de liberar. Por dentro se sentía ligera y fuerte al mismo tiempo, como si finalmente hubiera respirado después de años sumergida. El público, poco a poco,
fue retomando el silencio, pero no era el mismo silencio cruel que la había acompañado en los pasillos. Era un silencio respetuoso, pesado, de reconocimiento. Rafael, sentado algunas filas atrás, no desviaba la mirada, y cuando ella levantó los ojos por un instante, encontró los de él fijos en los suyos. No había aplauso que pudiera traducir aquel intercambio. Era un pacto silencioso. Él siempre lo había sabido, pero ahora el mundo entero lo sabía también. Estela, sin embargo, no aceptaba la derrota. Incluso sintiendo el suelo escapar bajo sus pies, reunió fuerzas para un último intento. Pidió el micrófono al maestro de ceremonias bajo la justificación de también representar a la generación. El pedido fue atendido, no por deferencia, sino por costumbre. Al final, todos ya esperaban verla en el escenario. Subió aún con la sonrisa ensayada, pero la voz denunciaba la rabia. ¡Qué emocionante!, ¿no es así? Comenzó intentando recuperar el dominio. Ver cómo hasta los menos favorecidos pueden tener su momento. Aplausos para nuestra colega, que con certeza supo conmover. Algunos rieron por educación, pero la mayoría permaneció en silencio. El veneno, otrora eficaz, ahora parecía demasiado amargo para ser tragado. Estela lo percibió. Su máscara comenzó a agrietarse. Elisa, desde el lugar donde estaba, no respondió. No había necesidad. El público ya había elegido qué creer, y fue Rafael quien decidió poner el punto final. Se levantó, caminó hacia el escenario, tomó el micrófono de las manos de Estela con educación firme y sin rodeos, declaró, con todo: respeto, Estela, la gran representante de nuestra generación, ya habló, y habló con la voz de la verdad. Hoy no celebramos herencias ni apellidos, celebramos la valentía, y esa valentía tiene nombre: Elisa. El auditorio, una vez más, explotó en aplausos, esta vez aún más intensos, como una ola que barría cualquier sombra de duda. Estela, atónita, no consiguió sostener la postura. Devolvió el micrófono y salió del escenario, con los ojos llorosos y el orgullo hecho jirones. Rafael, entonces, extendió la mano hacia Elisa y, delante de todos, pidió: ¿me concedes otro baile? El gesto fue simbólico, casi poético, porque no había música, no había salón iluminado, no había orquesta, pero había algo mayor: testigos. Y fue en medio del auditorio, bajo aplausos, que los dos se levantaron y dieron algunos pasos improvisados, simples, torpes incluso. No era una coreografía, era un manifiesto. Allí nadie más podría llamarla invisible. La imagen se fijó como un cuadro. La chica pobre, gorda, discriminada, bailando en el centro de un espacio que siempre le había dicho que no era suyo, y a su lado el hombre que podría haber elegido a cualquier otra, pero que reconocía en ella lo que realmente importaba. En aquel instante, hasta los más escépticos sintieron un escalofrío, porque no estaban solo ante una pareja, estaban ante una verdad que derrumbaba muros. El pequeño puede vencer al grande, el débil puede desarmar al fuerte, y el silencio puede gritar más alto que 1000 voces. Al final de la ceremonia, cuando todos ya se dispersaban, un profesor se aproximó a Elisa. Era el mismo que años antes le había dicho que tenía palabras en la mirada. Con los ojos llorosos, murmuró: «Hoy no solo hablaste, escribiste la historia de todos nosotros». Elisa sonrió en silencio, porque comprendía, en el fondo, que su giro no era solo personal, era simbólico, era espiritual, era la prueba de que nadie puede callar la dignidad de quien persiste. Y al salir del auditorio, de la mano de Rafael, oyó dentro de sí la voz del Padre, suave como un susurro de eternidad. Cuando el mundo se ría de ti, baila en medio de él. Bailaste, mi hija, y todos lo vieron. Los años pasaron como páginas vueltas de un libro intenso. El baile de graduación,
La ceremonia en el auditorio, las humillaciones y el giro se convirtieron en memorias grabadas no solo en la vida de Elisa y Rafael, sino en el imaginario de toda la ciudad. Lo que era apenas un episodio universitario se volvió un símbolo de resistencia, de justicia y de la fuerza silenciosa de quien osa permanecer de pie cuando el mundo entero intenta derrumbarlo. Elisa y Rafael construyeron juntos una historia que nadie habría previsto aquella noche de gala. Se casaron en una ceremonia simple, lejos de las lentes curiosas que siempre los perseguían. No hubo lujo exagerado, ni fiestas extravagantes. Hubo amor, verdad y el abrazo de doña Carmen, que lloró al ver a la hija vestida de novia, recordándose del marido que ya había partido y que con certeza tendría el orgullo de ver hasta dónde Elisa había llegado. Con el tiempo, la pareja prosperó. Rafael heredó parte de los negocios de la familia, pero los transformó con su visión y con el corazón de Elisa a su lado. Fundaron proyectos sociales, abrieron becas de estudio para jóvenes de bajos ingresos, crearon oportunidades para quien, como Elisa un día, necesitó luchar contra puertas cerradas. Se volvieron no solo ricos en patrimonio, sino en propósito. El destino quiso que la antigua universidad los homenajeara años después, invitándolos a una solemnidad como exalumnos destacados. Y fue allí, en aquel mismo salón, donde Elisa un día fue ridiculizada, que ella volvió, ahora con la cabeza erguida, acompañada por el marido y por los hijos pequeños que corrían curiosos por los pasillos. Cuando su nombre fue anunciado, el público se levantó en aplausos. Muchos de los antiguos colegas estaban presentes, ya mayores, ya maduros. Algunos, avergonzados, no conseguían mirarla a los ojos. Otros, arrepentidos, se aproximaron para pedir perdón. Elisa sonreía a todos sin rencor, porque había aprendido en el camino que la victoria verdadera no es aplastar al enemigo, sino superar el pasado, sin dejar que él defina quién eres. Y fue allí, en el atril iluminado por reflectores, que ella habló nuevamente. Esta vez no temblaba, no cargaba papeles en las manos, solo el corazón abierto. Un día subí a este escenario invisible. Un día fui ridiculizada por ser diferente, pero la vida me enseñó que el valor de una persona no está en la mirada de los otros, sino en la valentía de creer en sí misma. Hoy agradezco a todos los que me humillaron, porque sin ustedes no habría aprendido a resistir. Pero agradezco aún más a los que extendieron la mano, porque sin ustedes no habría aprendido a volar. Las palabras resonaron como oraciones. Muchos lloraban, profesores aplaudían de pie, y Rafael, al lado de los hijos, la miraba con el mismo respeto de siempre, como quien contempla no solo a una esposa, sino a una fuerza mayor que la propia vida. Y entonces, antes de cerrar, Elisa dejó la lección final. Nunca subestimen a quien camina en silencio, porque el silencio carga la fuerza de quien ya aprendió a gritar por dentro. Y cuando esa fuerza se revela, no calla más. Soy prueba viva de que ninguna risa cruel puede apagar la luz de quien nació para brillar. El auditorio entero explotó en aplausos, y los ojos llorosos del público eran la prueba de que aquella historia ya no le pertenecía solo a ella. Le pertenecía a todos los que creían en los nuevos comienzos, y en el fondo de su alma, Elisa lo sabía. Su recompensa no era el aplauso, no era la riqueza ni el reconocimiento. Su recompensa era poder mirarse a sí misma en el espejo y decir, con toda la verdad, vencí, estoy completa. Cuando la ceremonia terminó, Elisa caminó lentamente hasta la salida del auditorio. Cada paso que daba parecía recontar su historia, como si los pasillos ecoaran voces del pasado, las risas de burla, las puertas que se cerraban, las notas crueles escondidas en su bolso. Pero ahora todo eso sonaba distante, pequeño e irrelevante
ante la grandeza del presente. En la puerta principal, una multitud aguardaba para saludarla. Antiguos colegas se aproximaron con miradas arrepentidas, algunos pidiendo disculpas en voz baja. «Elisa, perdóname, fui injusto contigo», dijo uno de ellos, visiblemente constreñido. Ella sostuvo su mano, sonrió con serenidad y respondió: «El perdón no es un favor que te hago a ti, es un regalo que me doy a mí misma, porque cargar rencor es mucho más pesado que cargar dolor». Esas palabras calaron hondo. Muchos lloraron, otros apenas bajaron la cabeza. Elisa no buscaba venganza. La verdadera victoria era seguir adelante sin que el odio tuviera espacio en su corazón. Afuera, el cielo ya oscurecía y la luna surgía entre las nubes. Rafael se aproximó, trayendo a los hijos de la mano. Uno de ellos, curioso, preguntó: «Mamá, ¿es verdad que ellos se reían de ti aquí?» Elisa se arrodilló, mirando a los ojos del niño, y respondió con voz firme y dulce: «Sí, hijo, se rieron. Pero aprendí que cuando alguien ríe es porque no ve más allá de lo que está enfrente, y tú nunca debes dejar que la risa de alguien esconda tu luz». El niño asintió, y Rafael, emocionado, abrazó a su esposa. Era un abrazo cargado de años de lucha, de dolores transformados en fuerza, de una historia que ya no podría ser borrada. Esa noche, de vuelta en casa, Elisa abrió la caja de recuerdos que guardaba desde la juventud. Dentro de ella estaban la nota antigua escrita por ella misma en la adolescencia, la nota del profesor de lengua, la medallita gastada y una foto de su padre. Tocó cada objeto como quien conversa con el pasado. Miró el retrato del padre y con lágrimas en los ojos murmuró: «Papá, bailé en medio del mundo del modo que me enseñaste». Y por primera vez sintió que su vida había cerrado un ciclo. No necesitaba probarle nada más a nadie. Era reconocida, respetada, amada, pero sobre todo era fiel a la niña que un día creyó que podía vencer, incluso cuando nadie más lo creía. Al día siguiente, los periódicos locales informaron sobre el homenaje de la universidad. Los titulares destacaban su historia de superación y dignidad. Y sin darse cuenta, Elisa se había convertido en inspiración para miles de jóvenes que, como ella, cargaban el peso del rechazo. Su historia ya no era solo de ella. Se había convertido en un faro, un recordatorio de que ninguna risa cruel, ningún prejuicio, ninguna mirada de desprecio tiene el poder de apagar la luz de quien insiste en brillar. Y así, al cerrar los ojos esa noche, Elisa sonrió en silencio, porque sabía que su vida, antes marcada por el dolor y el rechazo, ahora era un testimonio vivo de esperanza. Mensaje final de la narrativa: nunca subestimes el silencio de quien carga el mundo en la espalda. Es en ese silencio que nace la fuerza capaz de cambiar destinos. Llamadas emocionales para el público. Si esta historia tocó tu corazón, comparte con alguien que necesite esperanza hoy. Nunca subestimes a quien camina en silencio. Puede ser un ángel disfrazado. ¿Tendrías la valentía de actuar como Elisa? Deja tu respuesta en los comentarios.